del grupo de estudio. Si alguno de ustedes se quiere hacer cargo de grabarlas, subirlas a un drive y compartírselas entre ustedes, yo no tengo drama. Eh, Cada pues. Bueno, ahí tienen. Yo igual intenté subir a YouTube, pero no sé qué pasa. Subo, empieza em, a cargar todo, qué sé yo cómo es. Y después se me cancela y al final todo el rato que estuve esperando para que se suba el video es tiempo perdido porque no sé qué pasa. Se buguea, algo así. Al inicio me pasaba, eso después me dejó de pasar, pero no sé qué onda. Ahora bastante bien, este año por lo menos no he tenido problemas. Algunas Claro. clases de Bien. álgebra y geometría sí las perdí por eso. Yo no sé si será mi conexión, tal vez es eso. Pero no le encontré solución y bueno, después me rendí. Me rendí. Así que. Bueno, pero bien, César, si las grabás, no hay drama si querés compartirlas. Dale, dale, después les paso, al que esté interesado, le paso el link del canal de YouTube. Coño, bueno, ahí tiene. Que me manden mensaje por privado, así después les paso el link por WhatsApp. Ahí va. Sí, pues en el grupo son como 600 personas, deben ser. Denle like y comenten, boludo. Les iba a decir también que ya dejé este horario. Quería saber sus opiniones antes de dejarlo confirmado en el grupo. Eh, Se me recomplicó. Se me recomplicó fijar los horarios, pero bueno, me pareció mejor tener los lunes porque los miércoles no iba a poder. Los jueves no quería joderlos porque al otro día ustedes van a tener laboratorio de física, entonces por ahí están a full con eso, o de química igual. Y, y bueno, quedó ese 1 horita y media los lunes. Este horario de empezar es 10 porque a las 8 se termina el de álgebra, entonces los conecto, sí. Y después el sábado se puede cambiar este horario, pero nos quedaría 1 hora y media. O sea, tienen que ser 3 horas por semana. Entonces, lunes 1 horita y media, sábados 1 horita y media. No sé si Damián ya les confirmó el horario a ustedes. A mí me había dicho uno y no sé si ese habrá sido el definitivo. Dijo que los sábados íbamos a ver, que el resto de la semana se le complicaba. ¿Puede ser este? Exactamente, ese mismo. Yo dije arrancar a las 3. No sé si les parece bien. Pues, hola, buenas noches, Lautaro. ¿Cómo andan? Y buenas noches a todos los que no saludé. Estábamos charlando acerca de los horarios. Quería saber sus opiniones, pero estos son los que pude dejar eh, fijos por el momento. Igualmente, si se presenta que hay algún feriado o los profes que suelen adherirse a los paros, eh, dejan así como un horario más cómodo, libre, lo cambiamos sin drama. Pero en principio estos serían horarios normal, horita y media cada clase. Ni idea, no había escuchado nada todavía. Pero los viernes ustedes están con química y física. No creo que los de física se adhieran. Ah, igual no sé, hablo sin saber.
Van a tener que consultar. Em, bueno, eso y les digo también, les vuelvo a repetir como ingresaron varios ahora. em, si alguien quiere las clases grabadas del grupo de estudio, le tienen que escribir a César por privado. Eh, César se puso la 10 y se va a hacer cargo de grabarlas porque a mí se me complica. Y bueno, creo que eso era todo lo que tenías para decirles por ahora. Así que ya podemos arrancar. Me habían enviado ejercicios por WhatsApp, así que vamos a arrancar con esos. Si ustedes quieren proponer, son libres de hacerlo, pero me enviaron un montón, así que tenemos para hacer cosas hoy. Esto creo que son todos del práctico. Tenemos acá ejercicios de límites dobles, de continuidad, de continuidad, de continuidad y de derivadas parciales. Y acá uno de rectas tangentes. Ustedes se van a preguntar, ¿cuál recta tangente si tengo superficies ahora? Ok, Lautaro, cuando lo tengas, envíamelo y, y le damos. Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer algunos de estos. Pero no, mi idea es que hoy arranquemos un poco más a hacer ejercicios prácticos porque por ahí yo me pongo a hablar y a repasar cosas de la teoría y no terminamos haciendo nada práctico. Em, Esto los podemos hacer todos, sí. Leamos bien la consigna. Importante el límite, leer bien la consigna. Nos dice calcular. Calcular los siguientes límites. Ustedes en los parciales se van a encontrar con distintas consignas acerca de ejercicios de límites. Van a tener ejercicios en los cuales ustedes tienen que calcular límites dobles. Va a haber incisos en los cuales les pida verificar si el límite doble existe. Va a haber ejercicios en los que les pida demostrar que el límite doble no existe. Entonces, en cada una de esas consignas, de esas distintas consignas, ustedes van a tener un planteo distinto, van a ir con un enfoque distinto. En estos que son de cálculo, lo ideal es que ustedes resuelvan el límite doble como tal, sin tener que recurrir a los reiterados ni direccionales. El chiste es que vos resuelvas el doble, porque si resolves el doble, ese resultado es mucho más fuerte que resolver reiterados y direccionales. En cambio, si la consigna fuese demostrar que un límite doble no existe, ahí ya me están diciendo que eso es cierto, porque me están pidiendo que lo demuestre, no que yo revise si es cierto o no. Lo están afirmando que no existe. Entonces, en esos otros incisos, yo tengo que buscar qué cosa. Dos direcciones eh, distintas en las cuales me puedo acercar a ese punto donde vamos a calcular el límite y que los límites me den distinto. Porque si yo tengo dos direcciones en las cuales el límite me da un valor distinto, ya puedo concluir que el límite doble no existe allí. Porque si existe, tiene que existir para cualquier forma de acercarse, para cualquier dirección. Entonces, nada, eso.
¿Me explico? Entonces acá tenemos cálculo de límite doble, tenemos que resolver el doble. Probablemente en todos nos dé indeterminación, porque son límites en puntos concretos de funciones racionales. Entonces, el primer método en los límites dobles es que ustedes reemplacen. Entonces, vamos a reemplazar así a ojo a x e y por 1, 1. Acá me queda 1 menos 2 más 1, se me hace 0 el numerador. 1 menos 1, 0 el denominador. Tengo indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces yo tengo que salvar esa indeterminación factorizando. Y en el primero, ¿qué método de factorización puedo utilizar en el A? Acuérdense de ir dejando esto. Aclaren que hay indeterminación. No se pongan a factorizar sin aclarar la indeterminación. Binomio al cuadrado. Claro, es un trinomio cuadrado perfecto. En este caso es x menos y al cuadrado. Exactamente. Entonces uno pondría acá igual, determinación 0 sobre 0, lo resuelve, y esto es igual al límite, cuando x e y tienden al 1, 1, de, esto ya factorizado, sobre x menos y. Entonces, nada, acá ya, esto por ahí lo aclaro, ya lo recontra sabían de análisis 1. Yo tengo que seguir poniendo límite hasta que no resuelva, hasta que no lo resuelva. O sea, si tengo x e y, tiene que aparecer esta parte de límite primero. O sea, no me puedo poner a factorizar en el aire. Y 1 menos 1, 0. Bien, entonces ahí resolvieron el límite doble. Vamos al siguiente. Reemplazo por 1, 1. Numerador me queda 0. Denominador, tengo 1 menos 1, 0. Y menos 2 más 2, 0. Ok, tengo otra indeterminación del tipo 0 sobre 0. Paso entonces a salvar la indeterminación. ¿Qué método de factorización voy a utilizar? El chiste va a ser que me quede algún factor x menos 1. Factor común por grupo. Bien, bien identificado. Acá, si no lo recuerdan, es básicamente sacar un factor común de un factor común. O sea, lo podemos hacer por pasos. Le saco factor común y me queda x menos 1. Acá saco factor común intentando de que me quede x menos y. Entonces voy a sacar factor común de menos 2. No de 2 positivos, sino de menos 2. Para que me quede x menos y. X menos 1. Y ahí vuelvo a sacar factor común y ese era el factor común en grupo. Saco factor común del factor común, me queda y menos 2, x. Este se va con este. Vuelvo a evaluar el límite en el 1, 1. Me queda 1 sobre menos 1. O sea, me queda menos 1 el límite. ¿Bien?
Este lo vamos a hacer completo porque tiene que salir así de rápido. Estos son los que en el grupo había un compañero, un amigo que dice sale a ojo cuando veía los ejercicios de los parciales. No lo voy a quemar. Seguramente lo conoce. Eh, Evalúo. En el 1-0. 0, 0, esto 1 menos 1, me queda 0 en el numerador. 1 menos 1, me queda 0 en el denominador. Vuelvo a tener indeterminación 0 sobre 0. Y acá ya habrán notado el truco. Tengo que terminar simplificando algún factor. Entonces acá el factor a simplificar es x menos 1. Entonces, ¿cómo hago que arriba me quede x menos 1? ¿Mm? ¿Traer factor común en grupos o no? Le saco factor común iría al cuadrado de los dos primeros términos y me queda x menos 1. Ahora con el otro x menos 1 que tengo acá, estos los voy a asociar para que se vea más claro. Entonces ahí voy a sacar factor común x menos 1. Lo saco factor común dos veces, esto es lo que normalmente conocemos como factor común en grupo. Acá es y al cuadrado más 1. ¿No es cierto? Pregunten por favor si hay alguna duda. Y si les parece fácil, ténganme paciencia. Bueno, y acá queda 1, lo podemos dejar así nomás. Y ahí vuelvo a evaluar el límite. Me queda 0 al cuadrado más 1, me queda 1. ¿Bien? Para lo que ingresaron, vuelvo a aclarar rápidamente, estamos calculando límites. Entonces estamos resolviendo los límites dobles, sin tener que recurrir a simultáneos o reiterados o direccionales. Siguiente, que puede ser un poco más divertido. Reemplazo, primer paso, reemplazar, entre comillas. 0 menos 0, 0, raíz de 0 menos raíz de 0, 0. Tengo indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo salvo esa indeterminación? ¿Mm? Em, claro. Esta puede ser una. Esa puede ser una.
multiplicar por el conjugado del denominador. Vamos a hacer esa. Estaba pensando en otra yo. ¿A alguno se le ocurre otra manera? Claro, yo estaba pensando en esa inicialmente. Exactamente. Esa. Eh, ¿Dónde está? Acá. Ahí multipliqué por uno, ¿no es cierto? En este caso es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y el chiste del conjugado es que ustedes tomen justamente al término A más B y al término A menos B, ¿no es cierto? Y eso es igual a qué en el denominador. Ah, que sí. ¿Mm? Esto es A, esto es B, A y B. Están multiplicando A menos B por A más B. Esto que es igual. Si no recuerdan, pueden hacer todo esto. Y claro, al final se llega exactamente, mir, a la diferencia de cuadrado. Entonces, tengo A al cuadrado. A es raíz cuadrada de X. Entonces, esto al cuadrado me queda X. X menos Y me queda al final, en el denominador. Y en el numerador, nada, estos dos términos multiplicados. Lo que sí vamos a adelantar un paso y acá, en este primer factor, voy a sacar factor común X. Así que me quede X menos Y. Y todo esto, obvio, está siendo multiplicado por estos dos términos. Entonces, este se va con este. Ahí va. Bien. Si no, la otra es pensarlo como decía César. eh, hacer factor común y diferencia de cuadrado. Voy a poner acá. Esto se fue. Y acá me queda uno. Entonces, lo vuelvo a poner. Y vuelvo a evaluar. Esto en 0, 0 me queda 0. Que bueno. No tengo que calcular.
Vamos dos más y pasamos al siguiente. Acá, en el E, primero, primer paso, evalúo, me queda numerador cero, denominador cero, dejo aclarado la indeterminación y ahí paso a salvarla. ¿Y qué me queda? ¿A cómo lo salvo? Lo mismo, pero al revés que habíamos hecho recién. La diferencia del cuadrado, pero al revés. ¿No es cierto? Este vuela, este se va y el numerador se me hizo cero. Entonces, vuelvo a evaluar. Uno más uno, dos. El último, evalúo, pero, o sea, 2 menos 2 y 2, 4, 8, a 32 menos 32, 0, ¿no? 16, 0. 2, 16. 16 menos 16. Exactamente. X, así. Primer diferencia al cuadrado, tomando de que A y B son X al cuadrado e Y al cuadrado, respectivamente. Y a este le vuelvo a sacar diferencia de cuadrado. Ahí un pasito más. Y el factor de X menos Y se va. Entonces en el numerador me queda 1. Y ya puedo pasar a evaluar el límite. Que me queda 4. 4 más 4, 8. 4 por 8, 32. 1 sobre 32. ¿No es cierto? Ahí lo pongo acá abajo. Bien, ya lo tenían todos hechos. Estos pueden entrar al parcial tranquilamente. Y más métodos de factorización que los vistos acá no van a necesitar. Factor común en grupo, diferencia de cuadrado, binomio al cuadrado.
Conjugado, conjugado también. Más que esos métodos de factorización no se necesita. Bueno, avanzo. ¿Para qué puntos x e y son continuas las siguientes funciones? O sea, no me pide analizar la continuidad en un punto, sino que me piden analizarlas en todo su dominio. Entonces, lo primero que tienen que decir ustedes es cuál es el dominio de cada una de estas funciones. Vamos, vamos a hablar rápidamente. Ustedes díganme cuál es el dominio de f en el A. Ahí tengo un denominador. El denominador tiene que ser distinto de 0. X al cuadrado más 1 tiene que ser distinto de 0. Pero en este caso, claro, no hay ningún valor de x que haga que ese denominador se anule. Al final tengo un número al cuadrado más un número positivo. El resultado va a ser positivo siempre. Entonces el dominio es todo R2. Por lo tanto, debo analizar. O sea, ya con este dato sé que f de x y existe para cualquier x e y de R2. O sea, la imagen siempre existe. Ahora yo tengo que pensar, ¿hay algún punto en el cual el límite no exista? ¿O me dé distinto que la imagen? ¿El límite doble existe para todos los puntos? Claro, no va a haber problema. ¿Y cómo lo pueden justificar eso? Para cualquiera B que ustedes evalúen, claro, para cualquiera B que ustedes evalúen, es decir, una B genérica. ¿Va a haber alguna indeterminación, algún límite doble que les pueda llegar a generar un problema en el cual noten que el límite les da infinito o que directamente no exista? Y acá no pasa eso. Ustedes pueden reemplazar para cualquier valor de AB y este límite siempre les va a dar finito, les va a dar un valor constante. Por lo tanto, el límite de doble existe siempre. Y no solamente eso, sino que siempre va a ser al valor coincidente al valor de la imagen. Entonces acá, básicamente, lo que están cumpliendo es la condición de continuidad, porque el límite doble es igual a la imagen para cualquier AB perteneciente a R2, para cualquier AB perteneciente al dominio. Entonces, terminan concluyendo acá que la función es continua en todo su dominio, es continua en todo R2. En cambio, en el siguiente, ¿qué pasa? De ahí ustedes tienen que arrancar pensando cuál es el dominio de la función en el B. ¿Es de vuelta todo R2?
Claro, acá no. Acá sí existen valores X e Y para los cuales no está definida la función. Porque X menos Y tiene que ser distinto de cero. Cuando X sea igual a Y, el denominador va a ser cero. Entonces, la condición va a ser el dominio de la función van a ser todos los X y pertenecientes a redos, tal que X sea distinto de Y, ¿no es cierto? Entonces, ya no voy a tener que la función es continua en todo R2. Pues la imagen no va a existir en todo R2. F no es continua en R2, en todo R2. Tengo que pasar ahora a pensar el límite. ¿Este límite qué pasa? ¿Va a haber algún caso que te dé indeterminación y termine conduciendo a que el límite doble da infinito? ¿O que directamente no exista? Sacando, sacando los que no pertenecen al dominio, me refiero. ¿Existe alguna B perteneciente al dominio tal que el límite doble no exista? Acá nunca vas a tener indeterminación. O sí. Ahí es donde ustedes tienen que analizar. Claro, eso cómo lo podés saber. Eso vos lo podés saber eh, analizando cómo es el límite doble, cómo se comporta el límite doble cuando vos tomás puntos cercanos a B, cuando haces tender X e Y a la B. Entonces, por ejemplo, si terminás reemplazando por esa dirección, este límite que te queda, 2A, uy, 2A sobre cero. Cuando tomo, esta es otra forma de verlo, cuando tomo puntos cercanos, o sea, cuando evalúo el límite en la dirección de X igual a Y, esto da constante sobre cero en el límite. Uy, esto da infinito. Es decir, el límite doble no existe. Si te da infinito, no existe. Por lo tanto, terminás concluyendo a esto de la imagen, también se va a cumplir para el límite doble. Más, vamos a aclararlo un poco mejor en los X e Y.
pertenecientes al conjunto, eh, ahí mejor, tal que X sea igual a Y. Ahí mejor. Entonces la condición de continuidad te la termina fallando tanto porque no va a existir la imagen como no va a existir el límite doble cuando vos evalúes en la recta identidad. Bueno, y no sé, no mucho más que decir acerca de eso, como para pensar. Vamos al siguiente. Suponer que A, B, what? Oh, me pertenece a una R2. Ah, o sea, son puntos. Ahí va. Ahí ha parecido raro porque normalmente nosotros a los puntos los llamamos con letras mayúsculas. Había que usar costumbre. Ahí. A, B son puntos de R2. Son dos puntos del plano, dos puntos distintos del plano. Proponga una función f de R2 a R, es decir, una z igual a f de xy, tal que la imagen del punto A, la imagen de x sub 1 y y sub 1 sea 0, y que la imagen de B sea 1, y que la función está acotada entre 0 y 1. El que vos puedas encerrar a la superficie, a f, entre los planos z igual a 1 y z igual a 0. ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Han planteado alguna? Tiene que ser una función continua, acotada entre 0 y 1, en algún punto A te tiene que dar la imagen 0 y en algún punto B te tiene que dar la imagen 1. Podría ser polinómica y así cumplir la condición de continuidad. Como hacen que la polinómica esté entre 0 y 1 y que efectivamente tenga al menos una imagen en 0 y en 1. ¿Cómo hace? O sea, se interpreta el enunciado. Es lo que tienen que hacer, es proponer una función de R2 en R, es decir, algo de este estilo, al que esta función sea continua no dice, pero que sea continua en todo su conjunto dominio, y que además vos la puedas encerrar entre los planos X e Y, o sea, el z igual a 0 y el z igual a 1. O sea, que está acá el plano, o sea, la superficie F, está encerrada acá.
Les doy, por ejemplo, una idea. Puede ser, por ejemplo, una función que tenga esta traza, pero que esta traza sea paralela al eje Y, y por lo tanto se comporte de esta forma. Ahí tengo una superficie. ¿Entiendes la idea? Les doy ideas. No preferiría que ustedes me propongan algo. O podría hacer lo mismo, que la traza esté sobre YZ y que sea paralela a X. Qué sé yo, se me viene a la cabeza probar, por ejemplo, con una trigonométrica. Pero ojo, la trigonométrica te tiene que dar entre 0 y 1, no entre -1 y 1. Entonces tenés que hacerle algo a eso. Un desplazamiento y tratar de que esté acotada entre una sola unidad. Les doy ideas. ¿Qué otra cosa? Puede ser, por ejemplo, les sigo dando ideas, porque hay un montón de funciones que cumplen esto. Todo, aquí igual saquen algo. Yo, por ejemplo, estoy pensando estos ejercicios de forma geométrica. Las estoy pensando de esta forma. A mí siempre me resulta más fácil pensar al ejercicio cuando tengo una interpretación geométrica que simplemente pensarlo como una regla algebraica y tener que estar pensando de forma muy abstracta. Entonces, qué sé yo, ahora se me ocurre, por ejemplo, tomar que una de las trazas sea una circunferencia y que ésta sea paralela al eje Y. Entonces, en realidad se trata de un cilindro. ¿Me explico? Hay un montón de superficie. La mitad de una esfera de radio 1. Ah, mira, Isaías, ahí tenés otro. O puedes tomar la esfera y que sea de radio 0,5. Que el centro esté, qué sé yo, está en cualquier punto, pero que en la coordenada Z esté en 0,5. ¿Me explico? El que dice Isaías está bueno, está re bueno. Eh, Es pensar, qué sé yo, por ejemplo, la esfera la corro acá. ¿Sabés que es continua? Porque estas al final son superficies cuadráticas, son polinómicas, entonces son continuas. Y además lo importante de esto, porque ¿qué puede ser? Otro podría haber pensado en el plano z igual a 0,5, podría haber sido algo válido si solamente pienso en que está acotada entre 0 y 1. Pero ojo que ustedes también tienen que cumplir que al menos haya un punto A para el cual tenga imagen 0 y al menos haya un punto B para el cual tenga imagen 1. O sea, tiene que haber un punto que toque al plano Z0 y Z1. Entonces, nada, un montón. Bien, les dejo así como la idea. Después ustedes terminen lo de... Los puntos los elegís, Mirko. Porque con que haya uno ya te vale. Los puntos los elegís vos. Por ejemplo, para esta idea de la esfera que diste
que dio Isaías, vos acá tendrías un único punto que tenga imagen Z1 y tendrías un único punto que tiene imagen Z0, la Z igual a 0. Podés tener uno y uno o podés tener un montón como yo planteé acá. ¿Eh? Son como para pensar esto. ¿Continúo? Entiendo la idea, ¿no? Pues vamos ¿qué era este? Nos dan una función definida por tramos. Nos dice, pruebe que G es continua en el origen. Ayuda, use coordenadas polares. Puede analizar el límite acercándose al origen por la línea de nivel 1 de G. Vamos por partes. Si queremos probar que la función es continua en el origen, ¿qué tenemos que probar? Ajá. Eh, que exista el doble y que sea igual a la imagen, ¿no es cierto? Claro, que el resultado del límite doble coincida con la imagen. Coincida con la imagen de la función en ceros. En esta es lo que me pide la primera parte. Y nada, nos da una sugerencia de que utilicemos coordenadas polares. Después nos pregunta analizar el límite acercándonos al origen por la línea de nivel 1. ¿A qué se refiere con línea de nivel 1 de G? A la curva de nivel. Em, nosotros cuando tenemos... eh, vamos a aclarar algo acá. Recién no noto. Acá la función depende de x e y. O sea, es una función de dos variables, no es de una. Recién lo veo, mira. Error de tipeo. Totalmente entendible. Una función de dos variables. Una función escalar que depende de dos variables. Sabemos nosotros que tiene como gráfica una superficie. Entonces, si yo le quiero calcular el conjunto de nivel a una superficie, puedo especificarlo de mejor forma diciendo que lo que quiero es obtener las curvas de nivel, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Supónganse que la superficie es la esfera y yo quiero buscarle las curvas de nivel, el conjunto de nivel. Bueno, el conjunto de nivel se obtiene básicamente de intersectar a la superficie, a la esfera en este caso, por planos de ecuación z igual a k. Son planos paralelos al plano XY. Entonces, justamente yo cuando hago la intersección de una superficie, la esfera, con un plano, el violeta que estoy moviendo, lo que obtengo como intersección es una curva. Cuando hago la intersección con el plano de ecuación z igual a k, digo que el azul es la curva de nivel k. Estoy repasando curvas de nivel que no hemos repasado acá en el grupo de estudio, pero que seguramente ya hicieron. Entonces, si a mí me pide eh, la palabra línea me hace mucho ruido, pero si a mí me pide la curva de nivel 1, me está pidiendo que yo a esta función
la intersecte por el plano z igual a 1. Entonces, ¿con cuál tramo voy a hacer la intersección? Se tienen que preguntar ustedes. Con el primero, ¿no es cierto? Porque el otro es un punto. Claro, pero mi pregunta es, ¿lo intersecto con este o con este? Lo voy a intersectar con el primero, ¿no es cierto? El otro no estaría, ya no habría intersección con el otro tramo. Entonces a este yo lo igualaría a 1 y de esta forma es que vamos a hallar la ecuación de la curva de nivel 1 específicamente. Después, en los parciales ustedes en realidad van a tener que hallar comúnmente eh, todas las curvas de nivel, la familia de curvas de nivel. Entonces ustedes en general lo hacen con K. Pero bueno, acá como nos piden específicamente el nivel 1, ya tomamos que K es igual a 1. Entonces, nada, trabajan algebraicamente y ahí sacan cuál es la curva de nivel 1. Bien, entonces nada, esas son las dos cositas que habría que ver, que había que charlar. Vamos a resolverlo ahora. Uy. Em, y me falta una más. ¿Coordenadas polares? ¿Qué son? ¿O cómo se definen? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se definen? ¿Qué me pueden decir? Las coordenadas polares están formadas por un ángulo y el módulo de la distancia desde el origen hasta algún punto. Bien. ¿Y el ángulo? No me convenció. ¿El ángulo cómo se define? Em, Estoy leyendo en un grupo, estoy leyendo el de álgebra y dicen que el campus mañana no va a funcionar. No sé si se refiere únicamente al de álgebra o al campus en general. Pero bueno, recomiendan que descarguen el material que necesiten mañana. Ya saben. Si tienen que descargar algo, utilizar algo del campus, háganlo hoy. Capaz le harán algún mantenimiento o algo al campo. Está repateado por el campo. Iba a haber un corte de luz. Ah, mirá.
Ese era el motivo. ¿Mañana? En la... ¿Hay horario? Que mañana curso. ¿Yo curso esa hora? Ah, mira, tremendo. Eh, bueno, les estaba preguntando eh, qué eran las coordenadas polares. Básicamente es una forma de poder describir un punto x y del plano R2 a partir de otra manera, ¿no es cierto? Que es esta la manera, donde X se define como R por coseno de tita e Y se define como R seno de tita. ¿No es cierto? Esto ya lo saben porque lo pueden sacar de trigonometría. Eh, y el radio lo habían definido re bien y lo que mide este R que está ahí en realidad es la distancia del origen del plano, o sea, del punto 00 al punto XY en cuestión. Eso está perfecto. Por lo tanto, ahí ya tenemos que el radio es positivo o en todo caso mayor o igual a cero. Y yo les preguntaba, ¿el ángulo este qué onda? ¿Cómo se define? ¿Qué representa ese ángulo? La distancia barrida, el ángulo barrido entre el semieje positivo de las X, Hasta, el radio, hasta la distancia. claro, hasta el segmento este de recta que se genera del origen al punto. Bien, perfecto. El ángulo de barrido entre el eje positivo X y esto nosotros tomamos que va a ser positivo el ángulo cuando nosotros trabajemos en sentido antihorario. Perfecto, César. Perfecto. En así se define tita. Entonces, claro, lógicamente uno va a poder pensar de que el tita puede tomar valores entre 0 y 2 pi, ¿no es cierto? Entonces ahí es así es como uno define estos eh, las nuevas variables. El pequeño detalle, el 0 se toma como que puede ser 0, pero el 2pi no, porque al final si vos tenés que tita es 2pi, eso es básicamente equivalente a decir de que el ángulo es 0. Entonces, para no pisarse, se toma cerrado y abierto este intervalo. ¿Bien? Bueno, joya, y de paso repasan polares. Vamos entonces a, a pasar a reescribir esta superficie G en coordenadas polares. ¿Cómo quedaría G? G ya no dependería de X e Y, terminaría dependiendo cuando uno hace esto, que es básicamente como una composición, termina quedando en dependencia de R y tita. Entonces, ¿cómo, cómo queda en este caso? Tendríamos que hacerle el cambio de variable a los dos tramos. El primer tramo, donde yo vea X, tengo que reemplazar por R coseno de tita. Acá, cuidado, ya lo distribuyo de paso. Entonces me queda radio al cubo por coseno cubo de tita. Y abajo lo mismo,
¿Qué me queda? Radio al cuadrado por coseno cuadrado de tita más radio cuadrado por seno cuadrado de tita. Uy. Y, y esto lo puedo seguir trabajando a esta expresión que ya está en coordenadas polares. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué le puedo hacer? Hay una, claro, puedo sacar factor común del radio. Lo voy a hacer acá mismo. No es nada de otro mundo, así que saco factor común radio al cuadrado. Puedo terminar simplificando radios. Ok. Se ve, ¿no? Se ve. No hice nada raro. Lo voy a escribir en dos pasos. Por la duda. Así. Demasiada pereza, si no. Ay, ay, ay. Claro, claro. Hay una identidad trigonométrica que se tienen que recontra grabar de por vida. Ah, por lo menos para acá. Y es cuando tienen el coseno cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo. Esto es una identidad trigonométrica en la cual siempre esto, la suma de estos dos términos, es uno. Esta es la identidad trigonométrica más común y básica que existe. Entonces esas, sépanla, pues la van a utilizar un montón más adelante, igual cuando arranquen el módulo 2 la parte de integrales, y tengan que trabajar con coordenadas polares o cilíndricas, van a utilizar esta identidad en un montón. Entonces, claro, esto es uno. Entonces, al final lo que me queda es esto dividido a uno, es esto nomás. Em, ¿Cómo? Me mataste. Capaz que es una tontería, pero no me la acuerdo. Podría hacer el intento, pero no les quiero sacar tiempo. Pero piensen en esto. Ya tengo la idea, pero piensen en pueden pensarlo de varias formas. Piensen en la circunferencia unitaria centrada en el origen, o piensen en un punto de X y que les determine un triángulo rectángulo. Y al final, el chiste de polares es utilizarla convenientemente. No, uno polares la puede utilizar para cualquier función X y la puede utilizar cuando tenemos una recta, una parábola, una circunferencia o cualquier tipo de cónica. Uno puede utilizar las polares, pero lo ideal es utilizarla cuando nos conviene. Y en este caso está re bueno porque siempre que ustedes tengan x al cuadrado más y al cuadrado, esto va a terminar siendo igual al radio al cuadrado, cuando los pasan a polares, obviamente. Obvio, después el radio al cuadrado se terminó yendo, pero porque lo factorizamos, pero eso es motivo aparte. Bueno,
¿Y el otro? O sea, y el otro no hace falta que lo pasemos a polares por el simple hecho de que vamos a tomar el límite cuando x e y tiende a 0,0. Entonces, realmente no nos interesa qué es lo que pasa en el 0,0. Nos interesa qué es lo que pasa alrededor en un entorno reducido, ¿no es cierto? Entonces, este tramo pasado a coordenadas cilíndricas quedaría así. Entonces, vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite de esto, pero si yo tomo el límite de este tramo pasado a coordenadas polares, perdón, ¿el límite de qué tomo? ¿Cuál es la tendencia que tengo que tener en cuenta? Si yo voy a calcular en el origen, ahí me gustó más. Ahí tienen como algo para pensar, porque acá queda claro de que la función g dejó de depender de x e y, pasó a depender de r y tita, depende de los dos. Entonces vos cuando vas a evaluar este tramo tenés que hacer tender tanto a r como a tita a algún valor. Si vos estás en el origen, nosotros habíamos dicho de que r mide la distancia del origen al xy. Pero si tu xy es el origen, es que la distancia es cero, entonces el radio tiende a cero. Pero ahora, tita, vos también lo tenés que especificar acá. Lo que pasa es que si vos pensás en cuánto vale tita en este caso, no podés determinarlo a tita cuando estás en el origen, porque al final no tenés ningún segmento de recta para el cual vos puedas hacer el barrido. ¿Me explico? Indiferentemente de eso, este límite no termina dependiendo de tita. Porque si R tiende a cero, ya sin importar qué valor tome tita, esto te va a dar cero. Entonces, eh, está bien, como dice César, de que haces tender el radio a cero. Pero tengan en cuenta eso. Pues si fuese otro punto, que no sea que no sea el origen, ponerle que sea el 1,1 por decir algo. Claro, vos ahí vas a hacer que el radio tienda a esta distancia y que tita tienda a este ángulo. Ahí sí se ve el ángulo más claro. ¿Me explico? ¿Por qué no podemos terminar de definir a tita, pero al radio sí? Pues, bueno, te queda entonces que el límite de esta función, cuando lo evaluas en el 0,0 utilizando coordenadas polares, te da cero. Y eso era igual al valor de la imagen. Entonces, al final tenés que la función es continua en el origen. Es continua en el origen. Entonces, de 10, de lo que queríamos probar ahí. Eh, y después dice si nos podemos acercar por la curva de nivel 1. Lo que podríamos hacer,
es obtener cuál es esa curva primero y después hacer el límite direccional. ¿Cuál sería esta curva? Si lo trabajo, esto lo puedo pasar al otro lado. Eh, lo puedo terminar dejando así. No lo puedo terminar de expresar a esta curva como una función de y ni como una función de x. Da igual a cuál yo intente despejar, no va a quedar como una sola función. Lo podemos dejar de última definida por tramos, porque como acá yo tengo el cuadrado, cuando lo despeje, ¿qué me queda? Cuando yo pase el cuadrado, cuando intente despejar ahí, cuando intente dejar a esto como una función de x, ¿qué me va a quedar? Le aplico la raíz a i al cuadrado, me queda valor absoluto de i. Y claro, valor absoluto al final lo podemos terminar sacando de encima con el más menos, ¿no es cierto? Entonces, que me queda partido por tramos. ¿Me siguen? ¿O no? Esta es la curva de nivel. Em, Vamos a utilizarla para calcular. Creo que se los voy a dejar. Vamos a pasar a otro. Pero el chiste es que ustedes utilicen esta dirección para calcular el límite. O sea, tendrían que calcular el límite. Como queda función de x, vas a hacer que x únicamente tienda a cero, porque x va a quedar, pero y ya sabes que es esto. Entonces vos ahí vas a terminar de reemplazar. Puedes reemplazar por la positiva, la negativa, puedes reemplazar por las dos y probar a ver qué te queda. Bien, pero es un ejercicio, no es de parcial, así que no le voy a sacar más tiempo a esto. Vamos ahora con algo nuevo, va, algo distinto. Derivadas parciales. O sea, acá la idea es que ustedes van a trabajar en análisis 2 con funciones de varias variables. Normalmente con funciones de 2 y en algunos casos con funciones que depende de 3 variables, como es en este caso de acá, ese solito que está. Entonces, eh, ahí es recordar de que yo ya no puedo derivar a la función de una sola forma. Ahora la puedo hacer de varias formas. O sea, la puedo hacer con respecto a varias variables. Por eso es esto de que nosotros vamos haciendo de forma parcial. Y cuando, por ejemplo, yo a una función f de x y la derive con respecto a x, no es que y desaparece, sino que y la pasamos a interpretar como este, la pasamos a interpretar como que es constante, pero para x es constante y. Eh, ¿Del 4.1 decís? ¿O de acá?
Vamos a hacer, vamos, vamos a, nos queda tiempo. Voy a tratar de no hacerlo tan lento. Acá aclaración. Con respecto a la notación que voy a utilizar. A veces uso esta notación cuando realmente quiero dejar de forma explícita que son derivadas parciales. Eh, Vieron que esta es como una D torcida. La tengo por ahí. Es una D torcida. Yo, o sea, ustedes saben que por notación esto lo pueden denotar así también, como f sub x, cuando derivan con respecto a x. Bueno, acá por motivos de que lo escribo esto con el teclado y rápido lo pongo así, fx, pero en realidad es x como subíndice, ¿sí? Les quería aclarar eso. Yo lo hago así, pero para hacer más rápido. ¿Bien? Eh, Vamos por la más simple. Díganme entonces, en el 41A tengo el paraboloide, la típica, esa función la tienen que tener grabada en sus cabezas. Y la quiero derivar con respecto de x, entonces, ¿cómo hago? Es por definición. Bueno, después hacemos la definición. Pero ¿cómo hago si quiero derivar con respecto de x? Y es constante, entonces, claro, voy a derivar este primer término primero. La derivada de x al cuadrado, cuando lo hago con respecto de x, es 2x. Ok, más el otro término. Y es constante, la derivada de una constante es cero. Entonces al final la derivada te queda 2x simplemente. Bueno, con eso también. Vamos con el b. No lo voy a hacer por definición. Derivemos con respecto a f con respecto de x en el b. No lo voy a hacer por definición por el tema de que por definición no se toma en el parcial y nos queda poquito tiempo. Así hacemos estos que están más copados. Este me lo derivan con respecto de x. O sea, la definición la tienen que saber igual. Piensen que es la misma idea de análisis 1, es el límite del cociente incremental, pero es para el final eso. Más adelante, si necesitan, las repasamos. Eh, Consulta. La promoción de análisis 2 en este cuatrimestre, ¿se las aclararon? ¿Es un parcial de promo después de cada parcial o es un integrador al final? Uno solo al final, ok. Bueno, yo ya se las había dicho en la primera clase que tuvimos, la primera reunión, pero métanle con todas y la sacan por promo. Y si necesitan, pueden pedirme que me enfoque puramente en la teoría y lo hacemos. Vamos a la práctica, los parciales. Entonces, derívenme con respecto de x a la función que tengo en el b. Queda 6x por y Muy bien. más 8, 8x, no, 8 por y al cuadrado. Eso no me gustó. Claro, Pero es, con es respecto del x, 4 ¿no? y... Vamos a explicar por qué. Ah, claro, porque es con respecto de x. Sí, sí. Claro, es con respecto a x y es constante. Entonces, regla de análisis 1, cuando ustedes derivan una función del estilo k por una f de x, cuando a esta ustedes la derivan
con respecto de x, nótese que cuando una función es de una variable, la derivada la escribimos como una derivada total. Por eso es que en análisis 1 usamos la d como tal. Entonces, nosotros teníamos la propiedad de que las constantes las podemos sacar por afuera y derivar exclusivamente la función. Esto, de forma más clara, lo dejo. Nosotros queríamos derivar esto, acá la sacábamos afuera y derivábamos a la función. ¿Me explicó? Entonces, las reglas, las propiedades que tenían las derivadas de análisis 1 siguen siendo válidas acá. O sea, se heredan esas, porque al final siguen derivando con respecto a una variable. Lo que pasa es que la otra se va a comportar como constante. Entonces, vos en este caso, claro, vas a sacar, uno lo va a pensar así al comienzo, vas a sacar al 3i de un lado y vas a derivar a x al cuadrado. Entonces, de ahí es donde te sale el 6x por y. Perfecto. Después vas con el otro. ¿Tus constantes quiénes son? Son 4 e y al cuadrado. Vas a derivar con respecto de x, que es 1. Entonces de ahí es donde te queda el 4 y al cuadrado. ¿Me explico? No sé si esto es muy productivo de pensarlo así, pero esta es la propiedad que uno utiliza. Díganme ahora la derivada de esa misma función, pero con respecto de y, de la del b. Te digo, ahí es 1 por la constante que es, ¿no? Más, claro, más 8x por y, exactamente. Muy bien. Eh, se llama, vamos, vamos a lo otro. Vamos a lo verdaderamente interesante. Las del 4.2. Acá, recuerden dos reglas. Regla del producto. ¿Cómo estaba definida? Cuando yo tenía un producto de funciones y a este yo lo quería derivar, ¿cómo era? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ajá. Más la derivada, el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien. Díganme ahora regla del cociente. Lo mismo y todo eso sobre el segundo al cuadrado. ¿Lo mismo? Pero restando, claro, como Ahí dijo, va. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Dos reglas que van a seguir utilizando. Montón. Em, y, y bueno, regla de la cadena van a ver pronto. Si es que ya la habrán visto en la teoría. Pero bueno, vamos entonces, el A es lo mismo de arriba, vamos con el B. Diremos con respecto de X. Identifiquemos que tenemos un producto de funciones de X. La primera función es X. La segunda función es
coseno de x más y. Ahí yo no lo identifico como una función porque es una constante con respecto a x. ¿Ok? Entonces la constante la puedo poner adelante si quiero. La otra forma de pensar también puede ser válida y si alguno lo piensa así, lo aclaro, es tomar que la función de x sea x por y que la segunda función sea coseno de x más y. Entonces, tomarla ahí como constante, por supuesto, pero incluirla con la primera función. La pueden pensar de cualquiera de las dos formas. Vamos a hacerla así en este caso. La derivada de x por y con respecto de x, ¿cómo es? Y por el coseno, por la otra sin derivar, por el coseno de y más x, de x más y, perdón. Entonces ahora más la primera función sin derivar, la primera función dijimos que era x por y. Entonces ahora derivo el coseno. Derivada del coseno menos seno. Menos seno de x más y. Y acá tengo que aplicarle la de la cadena. Derivo el argumento. Al argumento lo derivo con respecto de x. ¿Qué me queda? ¿Cuál es la derivada de x más y? Derivada con respecto de x. 1. Entonces como que no cambia nada. Bien, puedo poner el menos adelante y ahí queda. Ahora derivenla con respecto de y. Vamos a tomar las mismas funciones. X por y una función y coseno otra función. Derivada de x por y con respecto de x, x con respecto de y, perdón, por el coseno. ¿Ok? La primera sin derivar, por la derivada de la segunda, queda lo mismo, ¿no? Bien. Eh, vamos a practicar el D. Ese me quedo sin tiempo. Regla de cociente. Derivo a f con respecto de x. ¿Cómo me queda? El D. Yo elijo el D y después ustedes elijan uno más que les parezca interesante. Regla del cociente. El numerador derivado, ¿cómo queda? Dos x muy bien, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada del denominador, 2x igual, ¿no? Bien. Todo esto va a estar sobre el denominador al cuadrado. Y acá está, ustedes derivaron. Después si tienen ganas de trabajar algebraicamente y llevarlo a una expresión eh, factorizada, perfecto. Pero no hace falta. Practiquemos la derivada ahora. Derivemos con respecto de y. Derivada con respecto de y del numerador, menos 2y por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar. Por la derivada del segundo,
Lo habías escrito también. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Quieren ahora ustedes elegir uno o dos? Eh, Depende. El E. Vamos con el E. Deriven con respecto de X. X o R. No lo vi. Bien. Claro, muy bien. Acá ustedes tienen una función que depende de R y de tita. Pueden derivar con respecto de R y con respecto de tita, ¿no? Tenemos en este caso que la función, ¿qué es? Un Un, logaritmo. Hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? claro, tenemos una composición de funciones. Entonces hay que aplicar regla de la cadena. La regla de la cadena para cuando pensábamos en funciones de una variable, la utilizábamos cuando teníamos funciones del estilo, esto que teníamos como fog, ¿recuerdan? O gof. Yo voy a definir la regla para fog. Que fog era G compuesta con F, es decir, algo así. No. Y lo iba derivando como por capas. Derivaba a F, pero lo seguía evaluando en G. Y luego multiplicaba por G, pasaba a la siguiente. Claro, entonces acá vamos a derivar con respecto al radio. El radio es parte del argumento del logaritmo, entonces vamos a derivarlo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre todo el argumento. Ahora, por regla de la cadena, yo tengo que derivar, o sea, multiplicar por la derivada del argumento. Al argumento, si lo derivo con respecto de R, ¿qué me queda? No sé, repuso Mirko ahí igual. ¿Se ve? Yo lo puedo meter acá después. Bien, bien, muy bien, muy bien. Vamos a derivar ahora con respecto de tita. Tita está dentro del argumento, entonces voy a tener que derivar el logaritmo. Me va a quedar la primera parte exactamente igual. Pero ahora, por regla de la cadena, yo tengo que derivar al argumento con respecto de tita. Entonces, el primer término es 0 y la derivada de menos 2 seno de tita, menos 2 coseno de tita. Tal cual. Menos 2 coseno. Uy, menos 2 coseno de tita. Muy bien. Bueno, estamos por hoy entonces. Les vuelvo a recordar, ya hemos fijado los horarios del grupo de estudio. Cualquier cosa, si se presenta un feriado, un paro o algo, lo cambiamos y lo ponemos más cómodo. Pero bueno, por ahora nos volveríamos a reencontrar el sábado. Así que bueno, si en la semana ustedes tienen consultas o algo que quieran proponer para la siguiente clase, me lo pueden hacer saber por el grupo o por privado, como ustedes prefieran. Por ejemplo, todo esto que tengo acá. Había uno de ustedes que me iba a enviar.
No sé si me envió. Em, por eso les estaba diciendo, el que me quiera proponer, lo puedo hacer y yo eso ya los tomo para la próxima. ¿Eh? Así que, bueno, gente, estamos. Que tengan, que continúen muy bien la semana y nos vemos el sábado. Métanle a full. Gracias por participar.